Muy bien, pues vamos a entonces a adentrarnos a nuestra primera clase del primer valor que tenemos, que se llama intimidad con Dios. Voy a compartir la pantalla para guiarnos en la clase. Muy bien. Bien, ¿cuál es el valor que nosotros vimos en esta primera clase? Bueno, el valor fundamental es que Dios busca hombres y mujeres consagrados, quienes lideren a partir de una íntima relación con Él. Bueno, este valor trae consigo muchas enseñanzas. En primer lugar, fíjense lo maravilloso que representa esta frase que dice que Dios busca hombres y mujeres. Perdón, hermanos, perdón. A mí me impactó mucho esta frase de que Dios busca. Dios va a seguir buscando siempre. Dios no se cansa, queridos alumnos, porque finalmente es Dios quien nos llama, es Dios quien nos da su confianza, es Dios quien nos otorga la oportunidad de servirle. Y no solamente a hombres, sino también a mujeres, porque ambos fuimos creados a la imagen y semejanza de Él. Y en esta búsqueda de Dios es una búsqueda maravillosa, porque a veces uno pensaría que cuando uno busca las cosas, uno siempre busca lo mejor, ¿no? Si usted va a una tienda de ofertas, siempre va a buscar la mejor prenda. Si usted va al supermercado, va a buscar la mejor fruta, la mejor verdura, ¿no? Uno siempre busca aquello que pueda ser lindo a la vista, perfecto a nuestro entendimiento, etcétera, pero evidentemente estos patrones o estas formas no pasan por el Señor. Dios nunca va a elegir a las personas más lindas, más preparadas. Bueno, perdón, hermanos, que se me sacó la plataforma. Volvemos otra vez. Dios no va a elegir a las personas más lindas, más preparadas, más elocuentes. Como vamos a mirar en muchos ejemplos, Dios siempre va a elegir lo que Él considera que es necesario para su obra, pero él siempre va a buscar a personas que aún en su imperfección deseen buscar a Dios, que aún en su imperfección deseen ser moldeados por Dios, moldeadas por Dios, ¿no? Y esto es hermoso porque ser consagrado a Dios no significa no pecar, sino es el deseo de seguir estando junto a Él, de seguir buscándolo, de seguir peleándola, de seguir buscando que nuestra vida, ¿no? Por más imperfecta que ésta sea, pueda pertenecerle a Él con todo, con todo ser, con sus defectos, con sus virtudes, con todo. Entonces, esta búsqueda de Dios, ¿no? De personas no perfectas, pero que deseamos vivir a Él, tenemos este papel de ser líderes, insisto, de ser influencia. Nosotros influimos de alguna u otra manera, en menor escala, en mayor medida, pero lo hacemos. Ahora, ¿qué es lo fundamental de un liderazgo espiritual? Pues que éste pueda partir de una relación personal, profunda, auténtica con Dios, porque es Dios, queridos alumnos, el único que puede darnos el valor, la fuerza, la dirección, la visión, el ánimo, un montón de cosas que nosotros necesitamos para cumplir el deseo que Él tiene de alcanzar las naciones para Jesús, para su gloria y que puedan ser salvas. Hay una frase del libro La vida interior del creyente de Sherwood Elliott que nos ilustra perfectamente qué es lo que sucede en una vivencia espiritual. Él dice, en la profundidad de cada alma hay un lugar de encuentro, un castillo, donde el creyente y Dios pueden comunicarse.
Para algunos creyentes, el castillo está lleno de cariño, alegría y risa. Para otros, está vacío, solitario y casi inexistente. La elección es tuya. Cultivar una intensa y productiva vida interior con el Señor o dejarla estancada y árida. Esta metáfora que utiliza el autor para darnos a entender la importancia que tiene nuestra vivencia espiritual de la presencia de Dios, nos coloca en dos formas, nos coloca en dos maneras de vivir la vida. La primera dice que nuestra alma es como este castillo de encuentro, donde de manera intensa o no buscamos a Dios. Entonces, hay algunos que decidieron o decidimos cultivar una intensa relación con Dios, una intensa acercamiento con el Señor, y entonces lo que va a producir dentro de nosotros es gozo, alegría, risa, ¿no? Esas risas maravillosas que uno puede tener, esa alegría que nace del corazón, o muchas personas en su encuentro con Dios, ya sea por religiosidades, ya sea por falsos conceptos, ya sea por apariencia, ya sea por un montón de cosas, su vida es solitaria, vacía, amargada, aburrida, ¿no? Legalista, juzgadora, etcétera. No hay esa vivencia, no hay ese avivamiento, no hay esa chispa, no hay esa alegría en su corazón. Solo hay queja, murmuración, chisme, etcétera, etcétera. Lo que suceda dentro de cada uno de nosotros, queridos alumnos, no es decisión de Dios. Dios viene al encuentro, como lo vamos a ver ahora, sino más bien es decisión nuestra, es decisión tuya. ¿Qué querés hacer con Dios? De tu relación con Él, de qué manera le estás viviendo. ¿Tu relación con Dios es realmente impactante? ¿Sentís que tu relación con el Señor es vibrante, es apasionante, es transformadora? Hay una chispa en tu mirada, en tus ojos, cuando hablas de Jesús, cuando predicas a Jesús, cuando presentas a Jesús ante tus amigos, tus compañeros, tu esposo, tu esposa, la iglesia, cuando predicas, cuando vas con los jóvenes. Hay esa alegría que brota de tu alma, de tu corazón de una manera natural, o es indiferente, aburrida, no sentís a Dios, ah, vas a la iglesia a fuerza, no tienes ganas de levantarte el sábado a la mañana a darle gracias a Dios en compañía de los hermanos, para todo te quejas, todo te molesta, nada está bien en la iglesia, siempre hay algo para qué criticar. Esta decisión es tuya. Nadie puede decidir. Tú decides tener esta relación productiva con el Señor o una vida árida. Y yo conozco un montón de cristianos que viven una vida tan árida, tan legalista, tan religiosa, que han dejado de sentir a Dios. Creen conocer a Dios, pero lo han dejado de sentir. Fíjense cómo se manifiesta esto, hermanos. Hay un pasaje maravilloso, hay un evento maravilloso que aparece en el libro del Éxodo, capítulo 33, del 7 al 11. Solamente voy a citar esta parte, que dice: en cuanto Moisés entraba en la tienda de reunión, la columna de nube descendía y tapaba la entrada, mientras el Señor hablaba con Moisés, y hablaba el Señor con Moisés cara a cara, como quien habla con un amigo. Bueno, este es un pasaje maravilloso que tiene que ver con el momento en que el arca del Señor, ¿no es cierto?, es construida y es llevada en el peregrinaje del pueblo en el desierto. Era el arca del pacto, el símbolo de la presencia poderosa de Dios, de Yahvé, de Jehová, ¿no es cierto? Y por lo tanto estaba am, eh,
en el centro de todas las carpas, diríamos, que el pueblo levantaba, el arca del testimonio siempre se levantaba al centro, ¿no?, del campamento. Y sucedía esto que nos narra el libro del Éxodo, ¿no? Sucedía que, que había una presencia maravillosa y poderosa de Dios, había una revelación sobrenatural, diríamos, ¿no? En la columna de nube que descendía. Imagínense todo el espectáculo que habrá sido eso, ¿no? Descender la gloria, la presencia del Dios Todopoderoso en la tienda del tabernáculo, ha de haber sido algo impactante, incluso atemorizante, incluso algo que a nadie podría olvidársele un evento de esa naturaleza. Ahora, este evento nos presenta dos grandes verdades que tienen que ver con nuestra intimidad con el Señor. La primera de ellas, perdón, es que la intimidad con Dios es el resultado de un deseo mutuo. ¿Qué significa esto? ¿Tiene trascendencia esto? Y sí, hermanos, tiene mucha trascendencia. ¿Por qué? Porque fíjense, está el arca del pacto, desciende la nube y entonces suceden dos cosas interesantes. Primera, Moisés vino a encontrarse con Dios. Dice que cuando Moisés entraba a la tienda de reunión o a la tienda del tabernáculo, la gloria del Señor descendía. ¿Por qué? Porque Dios vino también a encontrarse con Moisés. Fíjense, hemos sido educados en este concepto de que nosotros solamente le hablamos a Dios. Le hablamos a Dios. ¿Queremos algo? Pues pedíselo a Dios. ¿Estás enfermo? Pues pedile a Dios que te sane. ¿Tenés algún problema? Pues pedile a Dios que te ayude. ¿Tenés gratitud? Pues le decís a Dios muchas gracias. ¿Tenés alegría? Bueno, pues le decís al Señor que estás contento. ¿Tenés tu diezmo? Le decís al Señor, aquí está mi diezmo y aquí está mi ofrenda, etcétera. Es decir, hemos sido educados, queridos alumnos, en que nuestra relación con Dios es un monólogo. Tan es así que fíjense que en nuestros momentos de oración, los cultos de oración que tenemos la mayoría de nosotros, nunca hay un momento para que Dios hable. Siempre hay un momento para que nosotros le hablemos a Dios. Entonces, le hacemos un montón de peticiones, un montón de pedidos, de agradecimientos, de todo, habido y por haber. Y está bien, porque ese es nuestro deseo, como Moisés quiso entrar a la tienda del tabernáculo con Dios. Pero pocas veces hemos sido educados a entender que Dios también desea tener un encuentro con nosotros. Y puede sonar raro, ¿no? Y puede sonar raro, pero Dios también quiere decirte a vos gracias. Y uno diría, pero ¿cómo Dios me va a dar las gracias a mí si Él es todopoderoso, si Él merece toda la gloria, si él no necesita agradecerle a nadie? Bueno, te has equivocado de Dios. Porque el Dios nuestro es un Dios también que es dispuesto a decirte gracias. A ver, queridos alumnos, escúchenme. Si Dios no necesitara decirnos gracias, entonces no hubiera necesidad de haber enviado a su Hijo unigénito a morir por nosotros. Con que nos hubiera acabado, con que hubiera destruido la raza humana, es suficiente, listo. El Dios que necesita a todo líder entender y encontrar es un Dios que está dispuesto a ser como nosotros. Por eso Jesús vino a ser como nosotros. Por eso el misterio de la encarnación. Por eso un Jesús que tuvo hambre, un Jesús que tuvo sueño, un Jesús que lloró, un Jesús que le dolió la panza, un Jesús tal vez que le salió un granito de acné en la cara, un Jesús que tal vez tenía pancita, un Jesús que vio a su mamá sufrir y que sintió la muerte de su padre José, que tenía sus hermanos que peleaban con él, ¿no es cierto? Es decir, el deseo de Dios de encontrarse con Moisés es el mismo deseo de Dios de encontrarse con nosotros. Es un Dios que anda en sandalias, sí, es un Dios glorificado, es un Dios omnipotente, es un Dios que es 3 veces santo,
pero es un Dios que quiere tener un contacto directo con nosotros. Y entonces, siempre es bueno tener un momento para aprender a escuchar a Dios. A veces decimos, bueno, la prédica es cuando Dios habla. Es cierto. O sea, la palabra de Dios habla en sí misma, pero no es la única forma que Dios tiene para hablarnos. Dios no se limita solamente a 66 libros de la Biblia para decirnos cosas. Dios es mucho más que eso. Su creación misma, ¿no? Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. El silencio, la quietud, el escuchar a otro. Dios habla también a través de las personas. A veces decimos, ay, ojalá Dios me hable sobre esta situación. Y alguien viene y dice, oye, ¿y cómo estás? Y mira así, bueno, hacele así, hacele asado, hacele de aquella manera. No, 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 no. Yo estoy esperando que Dios me hable. Bueno, tal vez Dios ya te habló a través de esa persona. Intimidad, queridos alumnos, es aprender a saber que es un deseo de ambas partes. Nosotros debemos desear tener una relación personal con Dios, pero dejemos que Dios también tenga una relación personal con nosotros. Dejemos que Dios también, pues, nos agradezca, se ría con nosotros, nos diga que nos ama, que, que, que nos diga que se siente orgulloso de lo que nosotros somos, ¿no? Si logramos buscar ese equilibrio, créanme que cosas lindas y maravillosas empezarán a resurgir en nuestro interior. Ahora, ¿por qué a veces no logramos que eso suceda? Porque es más fácil para nosotros ir y hablar con Dios, ¿no es cierto? Y luego salir huyendo para alejarnos de su presencia, para no presentarnos ante Él. ¿Por qué? Porque el espíritu, la intimidad, queridos alumnos, es un espíritu de amistad. Dice el texto que Dios habló con Moisés cara a cara como quien habla con un amigo. No es la clase hoy no es hermenéutica bíblica para explicar qué significa la frase cara a cara. O sea, evidentemente nadie ha visto a Dios. Pero esto es una expresión de profunda intimidad. Es la expresión que uno tiene cuando alguien quiere hablar con alguien bien de algo muy serio, que le decimos, pero mírame a los ojos, mírame a la cara. Porque este contacto físico lo que denota es que estamos profundamente comprometidos, donde no hay engaño, donde no hay mentira. Entonces, cuando Moisés se acerca a Dios y lo ve cara a cara en este contexto o en esta acción de profunda intimidad, que es lo que quiere decirnos el escritor sagrado, dice que habla como quien habla con un amigo. ¿Por qué? Porque la intimidad es una amistad. Y nosotros hemos desarrollado sentimientos de temor. ¿Qué es lo que le pasó a Adán y a Eva cuando sabían que habían pecado? Pues se escondieron. Vino Dios, los llamó, ¿dónde están? Y Adán dijo, y estamos escondidos, porque estamos desnudos. Y Dios le dijo, ¿y quién les dijo que estaban desnudos? Es que comimos del fruto que no deberíamos comer. Y por eso nos escondimos de ti. Esta actitud, Adán y Eva, hermanos, sigue presente en muchos de nosotros. Lo trabajamos en clase de espiritualidad, ¿no es cierto? Y entonces le tenemos más miedo a Dios, ¿no? Que verlo como a un amigo. Dios no deja de ser justo y santo, ¿eh? Ojo con esto. O sea, el hecho de que Dios lo consideremos como Moisés, hablar cara a cara con él, como quien habla a un amigo, los verdaderos amigos se respetan, los verdaderos amigos entienden la posición que cada uno de ellos puede tener y asumimos esta parte. Podemos tener amigos muy importantes, ¿no es cierto? Y tener una relación muy franca, muy amena, muy sincera, muy abierta, pero respetando lo que esa persona es. El hecho de que Dios sea nuestro amigo no significa que le podamos, no sé, que podamos minimizar o que podamos diluir su santidad, su justicia, su omnipresencia, su omnisciencia, el Todopoderoso. No, bajo ninguna circunstancia. Dios seguirá haciendo eso. Pero es este Dios que viene y quiere sentarse, tomar una banqueta,
sentarse con vos y tomar un mate con vos. Tal vez uno diría, pero ¿en serio vos pensás que Dios quiere hacer eso? Y claro que sí, Dios quiere tomar un mate con vos. Y insisto, por eso envió a su Hijo Jesús a la tierra. Si Jesús hubiera estado en este mundo y hubiera nacido en Argentina, dicho sea de paso, es re hipotético, y pensemos que no, pues estaría tomando mate con sus discípulos, ¿o no? Estaría tomando mate y comiendo algunas facturas con ellos, mientras iba a algún lado y venía a otro lado. Dios quiere tomar un mate con nosotros. Entonces, intimidad, queridos alumnos, es tener un espíritu de, de confianza con Él. Dios sabe lo que nosotros somos. ¿A dónde huiré de tu espíritu? Dijo Job, ¿no? ¿A dónde huiré de tu espíritu? No nos podemos esconder. A donde vayamos, la presencia de Dios lo abarca todo. Bueno, es más fácil entonces venir con Él y decirle, papá, me siento así, siento esto, vivo esto, estoy enfrentando esto. No escuchar a otras personas, no guiarnos por el consejo de otras personas, sino ir básicamente a este encuentro cara a cara con el Señor y a partir de ahí desarrollar lazos de confianza, de amistad. Fíjense que una amistad va buscando sus formas de comunicarse. Un amigo o una amiga, como quiera que sea, mientras más pasa el tiempo, van buscando formas de comunicarse. Nos comunicamos con nuestros amigos de diferentes maneras. Bueno, lo mismo sucede con Dios, ¿no? Hay este espíritu de amistad. Por eso, lo que expresa Jesús es una verdad inigualable, ¿no? Juan 17, 21 y 22 nos habla del modelo divino y el modelo humano de lo que representa la intimidad celestial. Este solo pasaje ya nos confronta en nuestra realidad de qué lugar, qué posición estamos teniendo en nuestra relación con Dios. Dice este pasaje en Juan, Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros. Ahora, la pregunta que yo hago, siempre la planteo, ¿no? Cada vez que comparto estos cursos, estas reflexiones. ¿Cómo creen que se lleva el padre y el hijo? ¿Cómo imaginan que es su relación, la relación entre ellos? Porque dice, Padre, así como tú estás en mí y yo en ti. Hay una relación entre ellos. El padre y el hijo se llevan, ¿no? Conviven, las realidades divinas conviven. Hay, hay un nivel de pertenencia y de permanencia. Ahora, ¿se han puesto a pensar en algún momento cómo se llevan ellos? Miren, si nosotros nos seguimos llevando por los modelos católicos de los cuales muchos aprendieron, ¿no? Porque vinieron de allí, ¿cuál es nuestra imagen que tenemos de Dios? Pues tenemos a un señor viejito, ¿no es cierto? Con pelo blanco, largo, canoso, este, sentado en un trono, serio, y junto tenemos a un hombre, ¿no es cierto? Con un pelo no blanco, más castaño, con una mirada media triste, media melancólica, media no sé cómo, delgado, sentado junto, ¿viste? Y entonces, cuando nosotros recurrimos a este tipo de imágenes, pues parece ser que nosotros pensamos que el Padre y el Hijo, en esta realidad divina que ellos comparten, pues está así, ¿no? El Padre todo serio, Jesús, ¿cómo estás? ¿Qué me quieres decir? Fíjate, Padre, que yo quiero decirte hoy que intercedas por mi hija Irma en estos momentos. No sé si ustedes conciben así. Si ustedes me permiten, yo no lo concibo de esa manera, ¿no?
¿Cómo lo concebes tú? ¿Cómo has? Miren, si nosotros no hacemos este ejercicio, entonces estamos en el horno de poder construir una verdadera espiritualidad en nuestros liderazgos. Nosotros tenemos que pensar cómo el padre y el hijo se llevan. Y si le rascamos, hermanos, pues hay comunión entre ellos, hay alegría entre ellos, hay comunicación, hay charla, hay sonrisas, ¿no? Hay risas a carcajadas, hay súplica, hay comprensión, hay amor, hay empatía, hay todo esto, ¿viste? Y muchísimas cosas más. Bueno, fíjense, si esto no existiese así, el hijo no hubiera pedido que el padre nos permitiera a nosotros, simples mortales, que reímos, que comemos, que lloramos, que sentimos, que anhelamos, que subimos, que bajamos, que pecamos, que hacemos cosas que no, etcétera, no le hubiera pedido al Padre que pudiéramos entrar en esa misma realidad que ellos. Sin embargo, se lo pide. Permite que ellos también estén en nosotros. Es decir, la invitación de la relación divina que se tiene, ¿no? En armonía, en alegría, en felicidad, en celebración, en gozo, en júbilo, ¿no? Apocalipsis nos dice que hay alabanza al Cordero de los 4 seres vivientes, de los 24 ancianos, de 1 millar de arcángeles, serafines, hay gozo, hay alegría, hay un ambiente celestial de vida, de celebración. Bueno, esto también nos invita a Jesús. Por eso, queridos alumnos, si ustedes no cambian sus paradigmas de sus comprensiones de cuál es la relación que existe entre el padre y el hijo, entonces su relación con ellos va a ser de la misma manera. Entonces su relación con ellos va a ser orar con las mismas palabras, serio, sin reírte, sin sonreírte, charlar con ellos de una manera formal, religiosa, etcétera. Bueno, la decisión es tuya, decía Eliot, ¿no? La decisión es tuya. Pero si no, entonces tu relación va a ser intensa, va a ser llena de alegría, de entusiasmo, de comunión, de reconciliación, de restauración, de vida plena, ¿no? La decisión es tuya, pero el modelo está. Un líder que eh, marca su cosmovisión espiritual con base en determinados lineamientos es cómo va a desarrollar su ministerio, su liderazgo. Es como el papá le va a enseñar a su hijo, a su hija, a decir, bueno, así tienen que orar, así tienen que ir a la iglesia, Dios es un Dios enojón, es un señor barbudo, viejito, ¿no es cierto?, que no tolera que nadie grite, que nadie se ría, que nadie haga un, un, una broma sana. Entonces, ya va a ser decisión tuya. Es la manera en que nosotros hacemos o forjamos nuestros moldes de liderazgo. Así que entender esto, queridos alumnos, nos lleva a decir que, pues tenemos, aparte de lo que ya planteé de estos paradigmas que traemos, ¿no es cierto? Hay muchos otros factores que nos limitan, son barreras a la intimidad. Yo solamente voy a mencionar rápidamente 3. La primera barrera que nos impide tener cambiar el chip, cambiar nuestra forma de relacionarnos con Dios, tiene que ver con la superficialidad. Lucas dice algo muy interesante en el capítulo 6:46. Dice, ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor y no hagan lo que yo les digo? A veces nosotros pensamos conocer a Dios, vamos a la iglesia, cantamos, oramos, escuchamos la palabra, pero al final hacemos nuestra santa voluntad. Pues por la simple y sencilla razón de que terminamos no conociendo a Dios. O sea, le llamamos Señor, Señor, le adoramos, le cantamos, ¿no es cierto? Pero no lo conocemos. ¿Por qué no lo conocemos? Porque nos hemos movido en la superficie. Richard Foster, en su libro Alabanza a la Disciplina, dice, superficialidad es la maldición de nuestro tiempo. La doctrina de la satisfacción instantánea es primariamente un problema espiritual.
La necesidad desesperante de hoy no es de tener un gran número de personas inteligentes o con talentos, sino de tener personas con profundidad. ¿Cuál es el problema, hermanos? Que todo lo queremos rápido. Ya lo hablamos en clases de espiritualidad, ¿no? No queremos conocer a Dios más profundamente. Nos quedamos en lo que escuchamos el sábado en el sermón, si es que más o menos el predicador se preparó. Nunca más abrimos la Biblia entre la semana. Nos volvemos muy diestros en nuestros negocios, en nuestros trabajos, en las cosas que hacemos, ¿no? Pero no en las cosas espirituales. ¿Por qué? Porque todo lo queremos rápido. Pensamos que lo que escuchamos el sábado es suficiente para conocer a Dios. Graso error. A veces pensamos que Dios está en la superficie y la verdad es que no. El tesoro escondido está escondido en la tierra, precisamente. No está a ras de tierra. Así que lo que hoy necesitamos, queridos alumnos, no son personas inteligentes, son personas que tengan el deseo de ir a lo profundo en el conocimiento de Dios. Por eso la respuesta de Dios es ve a lo profundo. No te quedes allí. Gracias a Dios porque estás en este seminario. Gracias a Dios porque a través de esto, no es lo único, evidentemente, tampoco quiero decirlo, pero es una valiosa herramienta para que aprendas a conocer más de Dios, que vayas conociendo mucho más y vayas cambiando tus paradigmas. Dios dice, métete a lo profundo, anda. Dios nunca dejará, nunca podremos nosotros llegar a definir o a conocer plenamente a Dios. O sea, Dios sigue siendo una fuente inagotable de verdades, que me atrevo a decir que aún hasta en la eternidad vamos a seguir conociendo a Dios. Por eso Pablo dice en Romanos 11:33, qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios, qué indescifrables sus juicios e impenetrables sus caminos. Queridos alumnos, no te conformes, deja de tomar pretextos, dejemos de ser cristianos mediocres. Dejemos de ser cristianos que nos conformemos con lo poquito, ni siquiera con lo que vemos aquí en el seminario te conformes. Busca a Dios. Son profundas sus riquezas, su sabiduría es impenetrable, indescifrable. Es toda una aventura conocer a Dios de una manera única, especial. Deja de querer tener un cristianismo light. Empezá a conocer más a Dios, lee más la palabra, escuchá con atención, preguntá, viví la experiencia, lectura divina, un montón de cosas que nosotros podemos hacer. Conocer a Dios, queridos alumnos, es la mejor experiencia que nosotros podemos tener. Por eso la pregunta es, ¿conoces a Dios de manera superficial? ¿Te has quedado allí nada más? ¿Te conformas con lo que se predica el sábado? ¿Te conformas con el pequeño devocional que lees a la mañana? ¿Te conformas con lo poco, mucho que aprendes en el seminario? ¿O quieres ir más a lo profundo? ¿Quieres ir más conociendo a Dios? Y entre más conoces a Dios, más humilde te volvés. Entre más conoces a Dios, más amás a tus semejantes, más entendés a las personas que te odian, que te quieren perjudicar. Entre más conoces a Dios, ¿no es cierto? Alejas de ti la amargura, el rencor, el resentimiento. Entre más conoces a Dios, empiezas a amar más a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus compañeros de trabajo. En fin, entre más conoces a Dios, insisto, creo que somos mejores personas. Así que la decisión sigue siendo tuya y sigue siendo mía. ¿Ok? Segunda barrera que tenemos, el fracaso en priorizar, la tiranía de lo urgente. ¿No? No tenemos tiempo. Es un problema. Varios de sus compañeros han dejado el seminario porque no les dan los tiempos. Incluso ustedes mismos están batallando con esto, ¿no? Y entonces ponen una balanza. Sí, pastor, pero mire, yo tengo mi estudio, tengo mi trabajo, tengo mi familia, tengo un montón de cosas que hacer y luego tengo el seminario. Y a veces vemos el seminario como un rival de todas estas cosas. Decimos, oh, si el seminario no existiera, mi vida no estaría tan complicada como está siendo complicada hoy.
Pero la verdad, queridos alumnos, que nos engañamos a nosotros mismos. En primera, porque si alguien está llevando bien su seminario, son 3 años de, ponele, está bien, dice la Biblia que 70, 80 años. Ponele una vida de 60 años. Ponele. Estoy poniendo un parámetro. No importa si fueron 5 años o 10 años, 20. Bueno, ponele lo que Dios nos dio de vida. 3 años, hermanos, 4 años, pues no es nada en comparación en todos estos años que no hemos hecho muchas cosas, ¿no? Que no hemos profundizado. Entonces, no tenemos intimidad con Dios. ¿Por qué? Porque siempre hay algo más urgente que hacer, ¿no? Y entonces no priorizamos las cosas, no sabemos qué es lo importante, qué es lo urgente, qué es lo necesario, ¿no? Yo no digo que dejen todo, ¿no es cierto? Y que se metan aquí al seminario las 24 horas al día. No, no, no digo eso, ¿no? Solo digo que en la medida en que nosotros nos organicemos, ya vamos a ver la clase de mayordomía, vamos a poder entender la forma de no permitir que esto nos aleje de tener una relación con Dios. Nosotros debemos buscar siempre espacios para tener una relación con Dios. Siempre siempre debe haber, o sea, a ver, a veces decimos, sí, le voy a buscar un huequito para tener un lugar para Dios. Fíjense que fallamos en eso, o sea, parece ser que Dios es lo accesorio, ¿no? Es como que si Dios dijéramos, bueno, Dios, déjame ver dónde te meto entre mi agenda. Dame oportunidad, ¿no es cierto? Dame oportunidad. Mira, si encuentro un huequito, ahí le meto y ahí oro con vos y hablo con vos. Pero parece ser que toda nuestra vida, todo lo que somos, pues es lo importante y Dios es un accesorio. Entonces, si hay algún huequito, ahí metemos a Dios, ¿no? Entonces debe ser al revés, hermanos. El todo es Dios. Y si hay un huequito, pues metemos nuestro trabajo. Si hay otro huequito, metemos nuestra familia. Si hay otro huequito, metemos nuestros pasatiempos. Si hay otro huequito, metemos, etcétera, etcétera. ¿Se dieron cuenta que a veces nuestros chips, nuestros modelos están totalmente equivocados? Porque es más fácil meter a Dios acá que buscarle lugar a mi trabajo en el ser de Dios. Entonces, como mi trabajo no me perdona no darle tiempo, pero Dios sí me perdona porque, pues, ay, Dios, vos sabés que no tengo tiempo, vos sabés que tal, tal. Bueno, Dios me perdona, entonces le damos prioridad al otro. Ojo con eso, es al revés. Por eso la respuesta de Dios es, debemos aprender a tener sed de Él. Miren, el que no ha pasado por la experiencia de tener sed, no sabe lo importante que debe ser Dios para su vida. El salmista dice, cual siervo jadeante en busca del agua, así te busca, oh Dios, todo mi ser. Tengo sed de Dios, del Dios de la vida. ¿Cuándo podré presentarme ante Dios? Esta última pregunta es fundamental. ¿Cuándo podré presentarme ante Dios? Yo siempre pongo el ejemplo. Póngale usted que usted compró un boleto para una rifa o no sé, cualquier cosa, un concurso, etcétera. Y le avisan, le dicen, usted se ganó una camioneta 0 kilómetros que está valuada en 20 millones, 30 millones de pesos. ¿Cuál es la reacción? ¿Cuál es la pregunta inmediata que nosotros tendríamos? ¿Y cuándo puedo ir por ella? ¿Cuándo me la dan? Ya la quiero, ya la necesito, ¿no? Ya me la gané. Hay un sentimiento de ansia, de necesidad, de decir, tráiganla, o ¿dónde voy? ¿No? Yo voy. Es que usted tiene que venir aquí a 3 horas de distancia y ¿sabe qué? Agarro mi auto, cualquier cosa y me voy directo porque eso quiero. Bueno, esto es lo que dice el salmista. Cuando a uno busca a Dios como el siervo busca jadeante el agua, entonces nuestra pregunta es, para mí lo importante es Dios, ¿dónde está Dios? No es mi trabajo, no es mi familia, no es todo, es Dios. O sea, ojo hermanos, insisto, no es un pensamiento fundamentalista, no quiero decir que debemos dejar aventado todo e irnos a buscar a Dios, es que en el momento en que nosotros encontramos a Dios, todo lo demás tiene sentido, porque entonces todo lo agarramos, esto que es accesorio,
nuestra familia, nuestro trabajo, nuestra escuela, nuestro estudio, todo. Esto que es accesorio lo llevamos a lo que es verdaderamente importante y entonces adquiere importancia, adquiere sentido. Por eso el salmista dice: díganme, yo quiero ir, tengo tanta ansia de Dios que no aguanto más y quiero ir ahí donde está Él. Quiero presentarme ante Él, ¿no? Así es que bueno, depende de nosotros, queridos alumnos. Yo recuerdo que cuando estudiaba la facultad, este, yo iba a la tarde, ¿no es cierto? Y había días en donde el profesor decía: no, hoy no viene el profesor, y quedaba libre los miércoles o los viernes a la tarde, y entonces todos mis amigos decían: che, Marín, vamos a tomar una cerveza, vamos al boliche, vamos aquí, vamos allá. Y yo decía: no, porque yo me acordaba, yo decía: a miércoles hay culto en la iglesia. Entonces yo decía: no, no, váyanse, yo tengo otro compromiso. Entonces yo tomaba mi colectivo, me iba a Pisaco, a mi ciudad, ¿no es cierto? Estudiaba en otra ciudad, y me iba a la iglesia. Y yo recuerdo que iba los miércoles, iba los viernes, y el culto habíamos 3, 4 personas, ¿no? Un templo muy grande para 3, 4 personas. Estaba más triste eso que velorio, pero para mí me satisfacía, me ayudaba, me llenaba, me alegraba ir allá a cantar, a escuchar el sermón y darle gracias a Dios, luego irme a casa. Es decir, hermanos, a ver, depende de nosotros. ¿Qué tanta hambre tienes de Dios? ¿No? Por eso la pregunta es: ¿tienes tu hambre y sed por todo tiempo a solas con Dios? Recuerden, Dios no es lo accesorio. Dejemos de mirar a Dios como un accesorio, como diciendo: a ver, ¿dónde te meto, Señor? Y si no, pues discúlpame, hoy no tuve tiempo, ¿no? No te pude meter en mi agenda. Todo lo contrario. Nos tenemos que pedir disculpa al trabajo, a la familia. Discúlpenme, tuve un encuentro con Dios, pero ese encuentro con Dios me hace mejor persona para vos, para vos, para mi esposa, para los que tienen hijos, para sus hijos, para sus nietos, etcétera. Tercera barrera, el enfoque errado. Información en vez de intimidad. ¿Qué significa esto, alumnos? Que muchos piensan que por aprenderse 1000 textos de la Biblia, por conocer toda la Biblia, por leer toda la Biblia, creen que ya tienen una intimidad con Dios. Y la verdad que no. Yo conozco a muchos cristianos que se saben la Biblia al revés y al derecho, pero sus vidas son tan vacías, tan legalistas, sus familias están tan destruidas, tan divididas, tan sin ese gozo, sin esa alegría, sin nada. ¿Por qué? Porque, como dijo el apóstol Pablo, la mucha letra mata. Entonces, hay muchos cristianos que, porque creen que asistiendo a 1000 congresos, a 1000 seminarios, ahora que está de moda, ¿no es cierto?, un montón de cultos virtuales y demás, piensan que eso es tener intimidad con Dios. Y la verdad es que no. Vean sus actitudes, vean sus acciones, siguen siendo los mismos. Aunque están en todos los cultos, aunque están leyendo toda la Biblia, aunque están en el sábado, día de mañana y tarde. ¿Por qué, hermanos? Porque eso no es tener intimidad con Dios. No es tener intimidad con Dios. Entonces sus vidas siguen siendo las mismas. Reflejan lo que ellos son. Por eso, segunda Timoteo dice: siempre están aprendiendo, pero nunca logran conocer la verdad. Esa verdad transformadora, esa verdad que te hace sentir libre, pleno, total, completo, feliz, libre, sí. Yo siempre he dicho eso. La libertad que Cristo nos ofrece es maravillosa. Así que el enfoque errado es que uno puede saber mucho de Dios, pero no llegamos a conocerlo a Él. Y lo importante aquí es conocer a Dios, y eso nos va a permitir a nosotros conocer su voluntad, su palabra, ¿no? A veces uno dice: no, lea la Biblia. Yo apenas escuché a alguien que le retó a otra persona porque no leía la Biblia todos los días. Y la persona que fue retada le dice: pero ¿vos la lees? Sí, sí, yo la leo todos los días, todos los días. Pero cuando uno analiza la vida de esa persona, ¿no es cierto?, uno se da cuenta que
ay, su vida, su familia está redividida, sus hijos están peleados, esa persona no quiere a su nuera, no quiere a muchas personas, eh, inventa chismes, etcétera. Y uno dice, si leer la Biblia todos los días me lleva a vivir de esa manera, prefiero no leerla. ¿Por qué? Porque nosotros podemos conocer mucho de Dios, ser líderes, dirigir, predicar, ser parte de la comisión administrativa, del cuerpo pastoral, de las mujeres, de los jóvenes, etcétera, etcétera, ¿no? Y necesitas leer y aprenderte y el seminario y demás. Pero si eso no te hace conocer a Dios, entonces estamos equivocados en el enfoque. Cambiamos el enfoque, ¿no? Samuel vivió el Samuel de la Biblia, el niño Samuel que Dios lo llamó 3 veces. ¿Por qué Samuel no escuchó, no supo quién era Dios? Aun cuando él estaba casi 12 años en el templo, convivió con las cosas del templo, del tabernáculo, con el sacerdote Elí. Él estaba familiarizado con toda la liturgia, con todos los sacrificios, con todo lo que se hacía en el templo. ¿Por qué Samuel no supo que quien le llamaba era Dios? Porque estaba cerca de las cosas de Dios, pero no conocía a Dios. Y mucho nos puede pasar así. Así que la respuesta que Dios nos da es practicar disciplinas espirituales, ¿no? La oración, el ayuno, la palabra de Dios, la lectura, el servicio, la comunión, la lectura divina, la lectura respirada, en fin, aquello que nos haga más conocer a Dios. No solo aprender de Dios, sino conocerlo a Él. Y de esa manera nuestras vidas son transformadas. Por eso Pablo decía, golpeo mi cuerpo y lo domino, no sea que después de haber predicado a otros yo mismo quede descalificado. Es muy importante, queridos alumnos, que podamos nosotros aprender a vivir en Cristo, ¿no? Conociéndolo. Y en la medida que uno va aprendiendo más, va uno escudriñando más la palabra, pues en esa misma medida uno va comprometiéndose más con el Señor, comprometiendo nuestra vida, vamos siendo más como Jesús. Cuando llegan situaciones difíciles, sabemos cómo enfrentarlas, cómo encararlas, etcétera, ¿no? Y esto es porque empezamos a través de las prácticas de las disciplinas espirituales, empezamos a conocer a Dios. Por eso la pregunta es, ¿practicamos disciplinas espirituales diariamente? Es decir, dejamos de poner a Dios como accesorio y lo ponemos en el centro de nuestra vida como la realidad plena y total, y todo lo demás tiene que amoldarse a Dios, todo lo demás tiene que acomodarse a Dios, y todo lo demás tiene que tener sentido en Dios. Excelente pregunta, ¿no? Así que termino esta clase diciéndoles, vimos las barreras, ¿no? La superficialidad, la tiranía del urgente, el enfoque errado, pero ahora quiero mostrarles a ustedes qué beneficios tenemos cuando tenemos intimidad con Dios. Uno de ellos, como dijo Daniel, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará, ¿eh? Es decir, hay un gran entusiasmo por Dios. Dios de mis padres, me has dado sabiduría y poder. Me has dado a conocer lo que te pedimos. Me has dado a conocer el sueño del rey, la experiencia de Daniel. ¿Qué beneficio es? Un alto concepto de Dios. Daniel sabía quién era Dios, ¿viste? Pues cuando tenemos intimidad con Dios, a veces yo he preguntado a muchas personas, ¿quién es Dios para vos? La respuesta típica es, Dios es todo. Sí, pero esa es una respuesta que me dice que no sabe quién es Dios. No tiene ni la más pálida idea de quién es Dios, porque el todo es todo. Todo es todo. Pero ¿qué es ese todo? Cuando uno tiene intimidad con Dios, uno tiene un alto concepto de Dios. Forjamos conceptos maravillosos, únicos, que nosotros los vamos forjando, los vamos interpretando, los vamos reflexionando y los vamos apropiando. ¿Cómo logramos eso? Pues cuando nos acercamos a Dios en un espíritu de amistad y no de temor. Y dejamos que Dios también se meta con nosotros en nuestra relación. Otro beneficio. Hechos 5:29 dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, respondieron Pedro y los demás apóstoles.
¿Cómo lograron a decir esto Pedro y los demás apóstoles? Es porque conocían a Jesús, habían vivido con Jesús, estaban con el Señor, habían convivido con Él y entonces tenían valor para incluso poner en riesgo sus propias vidas. Hoy nosotros difícilmente pondremos nuestra vida por el Señor. Y solo lo haría aquel que realmente está comprometido con Cristo y con su causa. Y esto lo logramos solamente con intimidad. Otro beneficio que encontramos con la intimidad con Dios, que es el gran valor. Dice Pablo, sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Pablo fue conociendo a Dios de una manera especial y fue reconociendo en las revelaciones que él tuvo cómo era Dios, cómo era el Señor Jesucristo. Y entonces él dijo, aquí lo importante de mi vida es Dios, no es un accesorio, no es un accesorio. Así que él tenía un gran valor y dijo, si tengo que morir, que muera, como dijo Esther. Un beneficio más, tenemos gran contentamiento en Dios, nos contentamos con lo que tenemos. He aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estamos contentos con lo que Dios nos ha dado. No somos conformistas, solo vivimos en contentamiento. Así que déjenme dejar estas dos preguntitas para que ustedes las reflexionen. ¿Qué es lo que más te ayuda a desarrollar y profundizar una mayor intimidad con Dios? De todo esto, ¿qué estás haciendo para que tu relación con Dios sea más profunda? ¿Y qué es lo que te está complicando no tener esta relación personal con Dios? Por favor, pensalo vos mismo, charlalo con alguien y decirle, mira, yo tuve esta clase y te quiero compartir que yo estoy haciendo esto para tener mejor intimidad con el Señor o esto me está costando trabajo, ¿no? Quieren mandarme un mensajito y que charlemos con todo gusto, pero es bueno que ustedes puedan entender hasta dónde estamos llegando y hasta dónde no. Bueno, les dejo esto también, va a estar en la diapositiva, ¿no? Algunos consejitos para que ustedes se metan más en la intimidad con Dios, hagan una lista de las cosas que creen que debe suceder en tu vida para conocer más a Dios. Anota acciones específicas, algunas metas que dirás, no, yo voy a hacer esto y voy a dejar de ver a Dios como un accesorio. Inviertan tiempo para orar y decirle, Dios, por favor, ayúdame a que pueda poder verte cara a cara. Esto es muy importante. Y termino esta clase diciéndoles lo que empezamos diciendo al principio. La elección es tuya. Solo vos decidís qué haces con Dios. ¿Qué querés hacer de Él? ¿Qué querés hacer con Él? ¿Qué querés que Él represente en tu vida? ¿Un artefacto religioso más? ¿Un modelo de Dios muy alejado, indiferente, castigador? ¿O quieres ir forjando un modelo de intimidad con Él, ¿no es cierto? Que haga que tu vida se sienta plena, se sienta satisfecha, se sienta libre, ¿no? Tu espíritu sea libre. Así que termino con este hermoso salmo que dice, el corazón me dice, busca su rostro y yo, Señor, tu rostro busco. Deseo de todo corazón, queridos alumnos, que dejemos ya de ver a Dios como una caja fuerte, como un cajero del banco, dejemos de ver a Dios como un accesorio, hagamos de Dios la realidad total y completa de nuestra vida y hagamos hueco en la realidad de Dios para meter todo lo demás, para que todo lo demás que metamos encuentre un valor y un significado diferente. ¿Ok? Por eso les decía que estas clases, lejos de ser conceptuales, son más transformadoras. Y yo oro para que cada uno de nosotros
vaya más profundo al Señor, conozca más al Señor y le dé a Dios la importancia que Él merece en nuestras vidas. Que Dios los bendiga. Muchas gracias, queridos alumnos, por su atención. Nos vemos la próxima semana para compartir el resto de la clase. Les mando un gran abrazo, muchas bendiciones.